¿Alguna vez te has preguntado qué mantiene funcionando sin problemas el Internet del mundo? No son solo los satélites o la fibra óptica en el cielo. Es la enorme red de cables submarinos enterrados bajo las olas. Estos cables transportan todo, desde tus correos electrónicos hasta el tráfico completo de Internet. Pero algo siniestro está sucediendo bajo la superficie. ¿Quién está destruyendo estos cables esenciales? ¿Y por qué está ocurriendo? Quédate con nosotros mientras nos adentramos en un misterio que podría sacudir los cimientos mismos de la comunicación global. Reparando los cables de Internet bajo el mar. Si un tiburón muerde el cable de Internet en el fondo del mar, ¿cómo se repara? Más importante aún, ¿cómo encontramos dónde se ha roto el cable en los miles de kilómetros de mar? Desde este video hasta todo el tráfico en YouTube, hay información sobre el cable oculto en el fondo del mar. Una autopista de tráfico pasa por estos cables, los cuales usamos a diario pero no podemos ver. Estos cables se colocan a una profundidad máxima de 8.000 metros, donde la presión es de hasta 5.300 kilos por pulgada cuadrada. Esto es similar a poner el peso de un elefante africano en el dedo más pequeño de un pie humano. Bajo tal presión, la parte más corta del cable pasa por debajo del Mar Negro, entre Azerbaiyán y Turkmenistán, cuyo largo es de aproximadamente 300 kilómetros. La parte más grande mide 6.600 kilómetros y se llama el Cable María. Comienza en Virginia Beach, en América, pasa por las oscuras profundidades del Océano Atlántico y termina en Bilbao, España. Longitud global de los cables. Si hablamos de los cables colocados en todos los océanos del mundo, su longitud total supera los 1.4 millones de kilómetros. Tanto es así que si estos cables se enrollaran alrededor de todos los planetas de nuestro sistema solar, aún quedaría suficiente cable para dar una vuelta más alrededor de la Tierra. Ahora, es obvio que colocar cables tan largos, especialmente a una profundidad de 8.000 metros en el mar, no es una tarea fácil. Solo colocar 1 kilómetro de cable submarino cuesta un máximo de 2.5 millones de dólares. Así que ahora puedes imaginar cuánto habría costado colocar 1.4 millones de kilómetros de cable. Pero después de todo, ¿realmente es necesario hacer todo esto? En la era actual, lo mismo se podría hacer con la ayuda de satélites, para mantener al mundo entero conectado de manera inalámbrica. De hecho, hay 493 cables submarinos en todo el mundo. Cada cable puede manejar 4.000 terabits de datos. Para entenderlo por un segundo, 80 millones de personas pueden ver una película 4K simultáneamente en solo un cable. Y hay 493 cables como ese. En contraste, si el mismo trabajo lo hiciera un satélite, solo 24.000 personas podrían ver la misma película 4K simultáneamente en un satélite. Para satisfacer las demandas de la gente, tendrían que instalarse más y más satélites, lo que costaría más y requeriría más mantenimiento. Reflexión y señales repetidas. El trabajo del núcleo es llevar la luz a otro lugar a través del cual viaja la luz. Hay una capa fuera de este núcleo que hace que la luz rebote hacia adentro si intenta reflejarse. Este proceso se llama reflexión interna total. La señal de luz se debilita con distancias más largas, por lo que se instala un repetidor cada 100 kilómetros para reforzar la señal. Para alimentar estos amplificadores, se envía una corriente continua de 100.000 voltios al núcleo a través de una capa de cobre, porque no hay fuente de energía en medio del océano. Multiplexión por división de longitud de onda, WDM. Esta técnica se llama multiplexión por división de longitud de onda, WDM. La luz de diferentes colores pasa a través de la fibra óptica simultáneamente, y cada color de luz lleva diferentes paquetes de datos. Como sabes, la velocidad de la luz es de 1.079 millones de kilómetros por segundo. Esto significa que los datos viajan de un lugar a otro a la velocidad de la luz en un abrir y cerrar de ojos. Viajan miles de kilómetros,
pero estos datos se convierten nuevamente en una señal eléctrica con la ayuda de un fotodiodo o fotodetector, y luego la computadora o el dispositivo móvil lo reconstruye y lo muestra como gráficos o de otra forma. A pesar del núcleo, estos cables son muy resistentes a los terremotos, los ataques de tiburones y las olas del mar. Sin embargo, pueden dañarse por erupciones volcánicas. Pero la razón más grande del daño a los cables submarinos es la pesca. Algunos barcos pescan peces que viven en el fondo del mar, utilizando una puerta de arrastre, que tiene una cuerda adjunta que está conectada directamente al barco. Esta puerta de arrastre se envía al fondo y se arrastra por el fondo del océano, atrapando los peces. Cuando esta puerta de arrastre accidentalmente pasa por encima de un cable submarino, lo daña, reparando cables submarinos. Ahora, una pregunta debe venir a tu mente. Si los cables submarinos se dañan en el fondo de un mar tan vasto y desolado, ¿cómo se reparan? Reparar es una cosa, pero primero, ¿cómo localizamos el lugar del daño en miles de kilómetros de cable? Déjanos explicarlo. Los cables submarinos modernos tienen 1 pulgada de grosor, y el peso de 1 kilómetro de cable es de aproximadamente 1.400 kilos, que es más o menos el mismo peso que un automóvil sedán. Para la instalación en el mar, miles de kilómetros de cable se colocan en una sola pieza continua sobre el fondo del mar, con la ayuda de barcos especiales. Después de una investigación exhaustiva, se selecciona un área específica, y grandes rollos de cable se cargan en el barco y se traen al lugar. Usando una máquina robótica especial capaz de caminar por el fondo del mar, se excava el área hasta 1 metro, y se colocan los cables en ella. Este es un trabajo muy lento que requiere mucha precaución. Según estimaciones, se tardó aproximadamente 2 años en instalar el cable de 6.600 kilómetros de largo colocado entre los Unayo y Europa. Cuando el cable en un barco se acaba, se trae otro barco lleno de cable, y el primero se reemplaza con el nuevo. El trabajo de colocación continúa conectando la esquina del nuevo cable con el viejo. El mayor obstáculo para este trabajo es el clima. Los vientos fuertes están presentes en el Océano Atlántico los 365 días del año, y estos vientos pueden convertirse en una tormenta marina en cualquier momento. Nadie puede detenerlos. Además, los huracanes de categoría 1 son frecuentes en el Océano Atlántico. Incluso ahora, mientras realizo la investigación para este video, hay un huracán de categoría 1 activo en el Océano Atlántico, que se espera llegue a la costa de Irlanda el 23 de agosto. Debido a las fuertes tormentas, el trabajo de instalación se detiene durante varios días, hasta que el clima se despeja. Encontrando el daño, se utiliza un dispositivo especial llamado reflectómetro óptico de dominio temporal. Este dispositivo envía un pulso de luz desde ambos extremos, y debido a que el cable está roto, el pulso de luz rebota. Midiendo cuánto tiempo tarda el pulso en regresar y la intensidad de la señal, los expertos pueden estimar la distancia exacta donde ha ocurrido el daño. Este proceso se realiza desde ambos extremos y se verifica si las ubicaciones coinciden. Luego, se libera un suministro de corriente continua en el cable desde ambos extremos. La corriente se apaga y se envían vehículos operados remotamente, ROVs, al fondo del mar en ese lugar. Con la ayuda de los ROVs, el cable físico se desenrolla primero, luego se trae al barco. La sección dañada del cable se corta y se inserta a otra sección. Dado que el núcleo del cable de fibra óptica está hecho de vidrio, este trabajo debe hacerse con mucho cuidado para asegurar que el vidrio se una perfectamente como estaba antes de la rotura. Este proceso se llama empalme. Si el cable es demasiado corto o el fondo del mar está demasiado profundo, se levanta una parte del cable, se agrega cable adicional y luego se coloca de nuevo.
El mismo proceso se repite en el otro extremo del cable roto. Entonces, ¿quién está atacando exactamente las arterias de Internet? ¿Y qué significa esto para todos nosotros? Puede que aún no tengamos todas las respuestas, pero una cosa está clara: las apuestas son más altas que nunca. Asegúrate de dar like, compartir y suscribirte para no perderte la siguiente actualización impactante sobre esta saga en curso. La verdad está ahí afuera, y recién estamos comenzando. Nos vemos en el próximo video.